bienvenidos, bienvenidas al canal. Mi nombre es María Paula Emanuele. Hoy vamos a hablar acerca de la sombra, ¿sí? Nuestra propia sombra. Cómo conocerla, aceptarla e integrarla, ¿sí? A ver, Carl Jung daba unos ejemplos acerca de qué es la sombra, ¿sí? Él exponía que la sombra está compuesta de todas aquellas partes de la personalidad que forman el yo, pero que han sido reprimidas o suprimidas debido a una disonancia que bien puede ser emocional o cognitiva, ¿sí? Estos elementos pueden incluir rasgos, deseos, impulsos y emociones que claramente no concuerdan con nuestra imagen ideal de nosotros mismos y por lo tanto son relegados en un rincón oscuro de nuestra mente. Hay una frase de Carl Jung que dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Sí? Muy interesante. Según también la psicología analítica de Jung, el arquetipo de la sombra representa como el lado oscuro de nuestra personalidad, ¿sí? Son esos rasgos y esas actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Durante la infancia, la sombra personal se desarrolla en todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla? A través de figuras de referencia como los padres, familiares, profesores y de nuestras propias experiencias y aprendizajes. De ahí vamos definiendo lo que es una conducta adecuada de lo que no es una conducta adecuada. Incluso cada cultura define de manera diferente a lo que corresponde a la sombra. Puede ser agresividad, ambición, sexualidad, expresión emocional intensa. Algunas culturas validan estos comportamientos, ¿sí? Como la propia sombra, y hay otras culturas que no. Pero bueno, de una forma u otra, todos esos sentimientos y esas capacidades que nos hemos negado y no hemos reconocido en nosotros mismos, que pueden ser celos, agresividad, culpa, avaricia, soberbia, cobardía, por ejemplo, todos esos sentimientos, como dije hace un momento, y capacidades que no reconocemos en nosotros mismos, los fuimos apartando hacia ese lado oscuro que se termina convirtiendo en nuestra sombra, ¿sí? De esta forma, al haberlos rechazado, estos sentimientos, estas capacidades, y apartado de nuestra mente más consciente, solo vamos a poder ver nuestra sombra a través de los rasgos y las acciones de los demás. Entonces solo podremos darnos cuenta de ella, de la sombra, fuera de nosotros, proyectándola en otros. Por eso se dice muchas veces que lo que me molesta del otro está en mí, ¿sí? Lo que critico del otro está en mí, ¿sí? ¿Cómo se alimenta y cómo se muestra la sombra? Bueno, nuestra sombra se alimenta de las críticas, de las comparaciones, de los juicios, de las evaluaciones, de las mentiras o las justificaciones. Cuando nosotros eludimos nuestras responsabilidades o buscamos culpar a alguien de nuestros problemas, también ahí estamos alimentando nuestra sombra. Se puede mostrar solo de forma indirecta, es decir, a través, como dije antes, de las acciones o los rasgos de los demás. Por ejemplo, al sentir rechazo ante una habilidad de una persona o cuando algo nos molesta mucho sin motivo evidente, sin un porqué, ahí quiere decir que está fluyendo, no, sino emergiendo nuestra sombra, ¿sí? ¿Cómo la puedo identificar? Bien, cuando una persona nos afecta emocionalmente, ¿sí? Y nosotros respondemos de una forma exagerada en su contra ante algo que no tiene en realidad tanta importancia, probablemente ahí estemos proyectando nuestra sombra personal, ¿sí? En esa persona. Estamos atribuyéndole a otros reacciones, sentimientos, prejuicios que en realidad nos pertenecen. Otro ejemplo, vamos con el trabajo. Un empleado que muestra buena cara en su trabajo, ¿no? Y tiene un jefe muy autoritario
que constantemente le está gritando y humillando, pero el trabajador piensa que tiene que aguantarlo. Al terminar la jornada laboral, el trabajador llega a la casa y se encuentra un objeto en mitad del pasillo, un juguete de su hijo, ¿no? Y tropieza con él. Y le grita a su pareja o a su hijo, diciendo de por qué está desordenada la casa, que todo está tirado, que todo está... ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Él proyectó su propia sombra en algo que en realidad no tenía importancia. Él aguantó porque considera que tiene que aguantar el maltrato del jefe y eso queda guardado y alimenta, esa actitud del jefe alimentó su propia sombra y la terminó proyectando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo la identifico? Acá van los tips. Tengo que prestar atención a aquello que critico o que juzgo exageradamente en otros. Tengo que observar aquellas emociones que reprimo. Tengo que identificar todo aquello que me genera dolor y que no termino de ser consciente del motivo del por qué me genera dolor. ¿Sí? Ante los sentimientos o emociones desmedidas con respecto a los demás, tengo que prestar atención también. Por ejemplo, cuando uno critica y dice no entiendo cómo puede llevar esa ropa, o cuando uno dice no puedo creer que actúe de esa manera. ¿Sí? ¿En qué más tengo que prestar atención? En el feedback negativo de aquellas personas que nos sirven de espejo. Por ejemplo, es la cuarta vez que llegas tarde sin avisarme. Otro tip, ante actuaciones impulsivas o precipitadas. Por ejemplo, no quise decir eso, lo dije sin pensar. ¿Sí? Ante situaciones en las que nos sentimos avergonzados o humillados. Por ejemplo, cuando uno dice, ay, me avergüenza su modo de hablarme o de hablar. Ante enfados desmedidos o desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Por ejemplo, siempre cometes el mismo error. No sé para qué vas a clases extraescolares, ¿sí? Si siempre vas a cometer el mismo error. A ver, todos estos aspectos reprimidos, tarde o temprano se van a terminar manifestando de forma inadecuada en nuestras vidas, generándonos efectos nocivos para nuestra salud mental, emocional y para las relaciones con los demás. Conocer nuestra sombra va a aportarnos beneficios en nuestra relación con nosotros mismos y con el resto. Por ejemplo, se va a aumentar nuestro autoconocimiento porque vamos a poder profundizar en ello. Vamos a aceptarnos de una forma más completa, haciéndonos cargo de aquello que forma parte de nosotros. Vamos a alcanzar un yo más íntegro y fuerte. Nos vamos a permitir convivir de forma consciente con nuestra luz, así como también con nuestra oscuridad. Vamos a aprender a comunicarnos con nosotros mismos de una forma más adecuada, más impecable y sincera. Vamos a dirigir nuestras emociones de forma correcta cuando irrumpen de manera inesperada. Vamos a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Vamos a aprender a identificar proyecciones que dificultan nuestra opinión de los demás y así vamos a obtener una visión más realista y sincera. También vamos a desprendernos de culpas derivadas de determinados comportamientos y acciones negativas. Un dato interesante es que Yang y la psicología budista están más unidos de lo que parece. El budismo nos dice que desde que nacemos, la sociedad nos condiciona poco a poco con el paso del tiempo. Si nos observamos ahora mismo, ¿sí? Cerramos los ojos, respiramos profundo y nos observamos y estamos conscientes, nos vamos a dar cuenta que somos un cúmulo de experiencias, aprendizajes y condicionamientos que nos hacen ser como somos en la actualidad. Para el budismo, gran parte de estos condicionamientos no lo cuestionamos, sino que los tomamos como ciertos y muchos de ellos de forma inconsciente. ¿Sí? Desde el budismo
se dice que el ser humano es bueno por naturaleza, ¿sí? Así que nuestra sombra estaría compuesta por todo nuestro historial de aprendizaje y condicionamiento. Sin embargo, no califican la sombra como algo bueno o como algo malo, ¿sí? En el budismo se habla de acciones afortunadas o desafortunadas. Así que, si queremos observar nuestro lado oscuro, debemos aprender a meditar para observar nuestra mente, ¿sí? Se trata de una observación sin juicios, sin reprimir ningún pensamiento, ningún sentimiento, ¿sí? Es observar todo aquello que atraviesa nuestra mente sin juzgarlo. Y de esta forma vamos a observar pensamientos e ideas que ni sabíamos que teníamos ahí. En definitiva, cuesta aceptar que aquellos aspectos que tanto nos crispan, nos enojan y no soportamos de los demás puedan formar parte de nosotros, ¿sí? Sin embargo, reconociéndolos y aceptándolos, podemos desactivar nuestro rechazo a esa parte y activar una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y por ende con los demás. ¿Qué decía Jung? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos pronto. Como siempre, denle like, suscríbanse. Cualquier duda, comentario, ya saben que lo pueden escribir. Algún tema que quieran, también lo pueden escribir para que yo pueda hacer un video. Les mando un beso y un abrazo desde el alma. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.